Bueno, buenas tardes a todos. Soy Hernán Olivieri, CEO y cofundador de Coin, Cobro Inmediato. Quiero agradecer a la Cámara y a Payway por haberme convocado para moderar este panel de speakers con un tema tan desafiante como interoperabilidad. Y le voy a dar la palabra a cada uno de los participantes para que se puedan presentar antes de empezar con las preguntas. Emi, ¿querés empezar? Bueno, dale, arranco yo. Hola a todos, buenas tardes. Yo soy Emiliano Porciani, soy Chief Business Officer de Payway, empresa número 1 adquirente en la Argentina, que venimos desarrollando productos con foco exclusivo en que los comercios puedan cobrar sus ventas con medios de pago, dándole acceso a las marcas. Bueno, y haciendo todo un trabajo de orquestar todo el ecosistema, ¿no? Ya sea para clientes finales, como también como para muchos de los que están acá. Recién Martín decía que somos parte de este ecosistema fintech. Nosotros estamos detrás de más del 80% de los PayFacs que hoy sirven a comercios con algunos servicios específicos, PayFac bancarios, fintechs, etcétera. Así que, bueno, nada, buenísimo de que vinieron acá a nuestra casa, ¿no? como cámara a compartir este momento y a discutir sobre determinadas ideas que están pasando ahora en el mercado. Nicolás Mobilia, CPO de Global Processing. Global Processing es líder en procesamiento de tarjetas prepagas. Principalmente hemos emitido con muchos de ustedes como clientes más de 40 millones de tarjetas en lo que va de los 16 años de historia de Global Processing. Adicionalmente, hace 2 años arrancamos en la vertical de adquirencia, dándole una solución de procesamiento a muchos de los bancos que quisieron, como por ejemplo Nave, salirse del esquema tradicional y empezar a competir contra los adquirentes ya consolidados. Hoy por hoy estamos procesando a Nave, procesando en Uruguay a otro adquirente y además con todo lo que es transporte. Bueno, Romy Simonelli, ¿cómo están? Buen día. Yo estoy a cargo de Nave. Nave es el adquirente Challenger, vamos a llamarnos, desde ese lado. Somos parte del Grupo Financiero Galicia, así que de a poquito estamos ahí dejando de ser esa hormiguita chiquitita, rojita que había, ya somos una hormiguita negra un poquito más grande, así que de a poquito vamos peleando el partido. Bueno, buenísimo. Gracias a todos por presentarse. Y bueno, vamos a hablar de interoperabilidad y vamos a reflexionar y debatir un toquecito primero, teniendo en cuenta que en finanzas está claro que nadie puede hacer negocios solo, ¿no? A la larga, el que paga es el que decide cómo paga y el que cobra es el que decide cómo quiere cobrar, ¿no? Y entre nosotros, los acá presentes, articulándonos supuestamente cada vez mejor, ¿sí? Vamos haciendo soluciones con ese objetivo, ¿sí? Entonces, una de las cosas que me gustaría discutir con los speakers es si ustedes creen que la interoperabilidad vino driveada por la oferta o por la demanda. ¿Qué piensan? ¿Quién quiere arrancar? Romy. Yo creo que es el huevo o la gallina, de alguna manera. Vamos a llevarlo, soy la chica de las metáforas, pero creo que es difícil entender si vino de un lado o del otro, porque creo que el mercado evolucionó desde un lugar de lo que hoy conocemos como ecosistemas. Entonces, creo que lo que primero pasó fue la sorpresa, aparece un nuevo ecosistema, pero de repente nos dimos cuenta que no era interoperable. Y ahí justo discutíamos si es el comercio o el cliente, pero yo creo que el cliente, de alguna forma, el consumidor, empieza a entender que había opciones y de alguna manera empieza a demandar esas opciones. Y le doy un plus a la educación. Creo que en la medida que el comerciante se educa, también hay un pedido de interoperabilidad. Y ahí es un poco donde la competencia te empieza a generar un loop positivo, ¿no? Si hay un solo jugador, creo que no crece el mercado. Entonces, desde ese lugar, la interoperabilidad te permite que haya competencia, que haya oferta de productos, que haya oferta de valor, y ahí volvés a deseos y huevo gallina. A ver,
Coincido, Romy, o sea, hasta el momento en donde había un jugador, en cualquiera de los esquemas, con QR, con tarjeta, cuando hay un jugador, nada, es esa la única opción. A partir de la oferta de un segundo, tercero y más jugadores en el ecosistema, es donde el cliente puede elegir y es donde empieza a existir esta necesidad de no quiero tener 20 terminales, no quiero tener 20 QRs en mi local, no quiero tener... Y ahí es donde en algún punto empieza a surgir esta necesidad de pongámonos de acuerdo todos en este ecosistema para facilitarle y simplificarle al consumidor de un lado y del otro, el comerciante y el usuario que va a comprar. Esto que decíamos, ¿no? Que gracias a que tienen cada vez más información, tienen posibilidad de decidir cómo quieren cobrar y el pagador cómo prefiere pagar. Sí, yo, en vez de ponerlo como uno delante del otro, para mí son cosas que son bien evolutivas, ¿no? Entonces, como se va desarrollando el sistema de medios de pago, en algún momento empiezan a haber un montón de divergencia en las soluciones, ya sea para el punto de venta como para las distintas billeteras, para el que paga o para el que cobra, y la forma que esto debería ir cristalizándose es o en una convergencia o en una interoperabilidad. ¿Por qué es esto? Bueno, hoy si uno va al comercio y para poder pagar con uno, con otro, uno tiene que tener N cantidad de terminales o N cantidad de billeteras para el uso de una tarjeta o el uso de determinados productos del que pago, las promociones, realmente se empieza a hacer como muy complejo y no hay ecosistema que crezca si es complejo. Entonces creo que entre todos está buenísimo, pues están empezando a surgir un montón de soluciones, tanto para el que paga como para el que cobra. En algún momento tienen que existir los estándares para que un comercio no tenga que estar haciendo la cuenta de si tenés determinada tarjeta en determinada billetera y qué QR o qué terminal usás. Creo que con todo lo que fue pago sin contactos o con las tarjetas se avanzó enormemente y uno va al comercio y pone la tarjeta. ¿Tenés la promo? ¿No tenés la promo? Pone la tarjeta. En QR todavía hay que transitar todo esto para llegar a un esquema que sea bastante similar y que sea simple para el que paga y para el que cobra, básicamente. Así que yo creo que arranca con la evolución de los productos y, en definitiva, nace de los dos lados, porque es difícil para el que paga y es difícil para el que cobra. Te sumo un punto que creo que lo hemos charlado con Emi alguna vez, que también uno siempre construye, ¿no?, sobre el pasado. Pero creo que en esa construcción a veces esta divergencia no se puede transformar en involución. Entonces nosotros venimos de un mercado que siempre fue interoperable y que creo que tenía una ventaja, que era un mercado eficiente. ¿Por qué? Porque había una terminal y eso te hace un mercado súper eficiente para poder seguir creciendo. Si yo tengo un cafecito de especialidad y sobre la mesa hay $1.500 en terminales, es difícil rentabilizar ese cafecito de especialidad. Entonces creo que en esa divergencia donde encontramos carriles, donde vamos haciendo rieles, hay una vuelta donde tenemos que llevar a que sea un mercado eficiente para crecer. Porque en el fondo todos nosotros tenemos un sombrero de una empresa que nos acompaña y vamos a buscar que sea un ecosistema rentable. Obviamente con rentabilidad sana, lógica, que nos permita que un medio de pago le compita al efectivo. Pero creo que si nos dejamos llevar por ese espacio, y un poco lo hemos charlado mucho, la adquirencia más tradicional, de alguna manera perdemos todos, ¿no? Entonces creo que esa convergencia que nombra Emi también tiene que ver con una sana competencia y con que el ecosistema va dando pasos, algunos son más en zigzag, pero siempre vuelve al eje de buscar un ecosistema eficiente. Tal cual. Y ahí, a ver, doble clic. ¿En e-commerce tenemos el mismo lío? ¿O el mismo tema a observar, digamos, por decirlo de alguna manera? Bueno, si quieren arranco yo. A ver, e-commerce tiene algún otro tipo de complejidades porque existen como lugares específicos donde juegan unos y no juegan otros. Ya directamente se te hace más binario el tema. Ya no hablamos solamente de interoperabilidad, sino que en algunos espacios algunos no entramos o algunos que no se puede jugar en esos espacios. Es como hay reglas establecidas que tienen que ver con plataformas que ya están definidas, que tienen su adquirente detrás y bueno,
funciona de esa forma. Con lo cual es un poquito distinto. En el punto de venta llegamos a esto que estamos diciendo, ¿no? Donde proliferan los medios de pago. Ahora, en el mundo de e-commerce donde es abierto. Básicamente puedes usar cualquier tarjeta, puedes usar cualquier medio de pago y es muy sencillo. Digo, después podés tener un checkout de un adquirente, un checkout de otro, o podés tener determinadas experiencias de los distintos portales, pero es bien fácil. Y después todas las capas que les puedas agregar de seguridad o experiencias se agregan en base al concepto de interoperabilidad plena. Pero entonces separaría bastante esto porque hay plataformas que no operamos todos, básicamente. Sí, claro. ¿Quieren agregar algo? Yo creo que tecnologías como Click to Pay, que en breve van a ser muy usadas en todos los mercados, ayudan a esa interoperabilidad prácticamente en todos los e-commerce. Entonces, digo, para e-commerce todavía no estamos en ese estándar, pero próximamente todas las tarjetas que tengamos todos nosotros van a estar en Click to Pay, de todas las marcas, entonces ahí ya va a ser mucho más simple esa interoperabilidad en el e-commerce, para el comerciante y también para el usuario. No, y construyo sobre lo que dijeron los chicos, coincido y creo que también es una evolución, ¿no? O sea, la interoperabilidad full llegó a la tarjeta presente, tenemos que llevarla a la tarjeta no presente, donde todavía no estamos full desde ese lado, y creo que también nos obliga a pensar las experiencias. ¿Por qué? Porque de alguna forma en esta competencia nuestro rol de todos los que estamos acá sentados es yo quiero todo. Quiero que pase el verde, el azul, el violeta, el amarillo. Chicos, como comercio, yo le quiero dar la solución más amplia que le pueda dar. Entonces, cuando empiezo a ver QRs de distintos colores, procesos de checkout que complejizan, claramente nos complejiza mucho explicárselo al comercio también. El comerciante llega un momento y ya no le quedan teclas para tocar en un comercio grande. Si era violeta, tuve esa palabra. Le estamos complejizando esa experiencia al comerciante desde un lugar que creemos que es más fácil. Y creo que ese es el próximo desafío que tenemos, ¿no? O sea, todos nosotros queremos competir por esa principalidad que le llamamos y por el valor agregado. Creo que nos debemos una etapa de educación y una etapa de simplificación de este proceso, porque la interoperabilidad no solo es que el riel pase todos con todos, sino que podamos contarlo desde ese lugar. Digo, yo en ese sentido compito con EMI de un lado, pero colaboro con EMI de otro y queremos educar desde ese lugar, me parece. Entonces creo que esa es una apuesta a lo que viene en el futuro. Excelente. Me parece también que son puntos de input para las mesas de trabajo, ¿no? Dijiste recién, a veces compito, a veces colaboro, y me lleva entonces a pensar todo este entramado del que veníamos charlando, donde nos articulamos unos con otros, donde hay actores con distintos roles, a veces parecidos, a veces iguales y a veces bien diferenciados, pero todos interactuamos un poco con todos, ¿no? ¿Cómo les parece que afecta a la interoperabilidad en la práctica esa cooperación que a veces es competencia o esa competencia que a veces es cooperación? Mirá, creo que la cooperación y sobre todo entre los actores y con el regulador, que al final del camino es quien genera los estándares para que todos nos podamos sumar a un ecosistema previsible, a un ecosistema con estándares que sea fácil de operar y sobre todo fácil para el cliente. Creo que la colaboración es primordial para que todo funcione, y siempre que empezamos a tocar la parte de competencia se empieza a hacer un poco más rugoso, sinuoso el camino. Entonces creo que tenemos que buscar el común denominador de todos para lograr estos estándares. En la competencia después las vamos a tener en el día a día, pero hay que ir con propuestas de valor agregado, hay que ver cómo uno se diferencia, pero seguir con este norte estratégico que es que el ecosistema le vaya ganando el efectivo y que genere experiencias donde pongamos realmente al cliente en el centro. Porque en definitiva cuando uno habla de... todas las empresas miran al cliente, pero lo miran para la empresa. Cuando uno mira el journey de un comercio, y como decía Romy recién, con 5 terminales donde tenés que entender
cómo cobrás según el que paga, la billetera, la tarjeta, etc. Y después de todo eso tenés que conciliar todo eso con 5 terminales en donde cobraste durante todo el día y es como muy complejo. Entonces nos estamos olvidando del cliente a la hora de que cada uno de nosotros piensa de una forma muy particular. Entonces por ahí la experiencia es ganadora para uno en particular, pero no es ganadora poniendo al cliente en el centro. Me parece que nos estamos olvidando un poco de eso, de ese cliente, y tenemos que llevarlo a la mesa para poder diseñar soluciones que generen muchísima mayor adopción. Todavía tenemos un espacio de crecimiento en medios de pago cuando nos comparamos con la región enorme, pero enorme. Cuando te comparás con Brasil, tenemos por lo menos la mitad más que crecer. Cuando te comparás con Estados Unidos o te vas a países centrales de Europa, bueno, tenemos que duplicar la penetración de medios de pago sobre el consumo asequible. Y eso va a suceder en la medida que vayamos generando buenas experiencias para los clientes. A ver, yo evaluando, digo, interoperabilidad QR puntual, digo, comparémoslo, digo, tomemos QR como un método de captura más y la primera tarjeta de crédito se emitió en 1950. En el 66 ya estaban todas las marcas que hoy existen. Recién 30 años después se emitieron las normas EMV, acuerdo entre las marcas, con estándares para operar a nivel global y que una terminal te acepte la otra y todo lo que para todos nosotros es común usando una tarjeta de crédito, 30 años después. En Latinoamérica, la adopción de esas normas EMV, el 100% de las normas, tardaron 12 años más. QR tiene 6 años, poquito menos, ¿sí? Digo, cada nueva tecnología nos lleva mucho menos tiempo ponernos de acuerdo. Y la que se viene es facial. Y también nos vamos a tener que poner de acuerdo. Y hasta por ahí antes. No antes de que salga un jugador que ya va con una forma distinta del estándar. Entonces, creo que, digo, lo positivo es que cada nueva tecnología que va saliendo, ayudamos todos a que el gap no sea durante tanto tiempo. O sea, no podemos estar 30 años con 20 QRs. Está claro. Y ahí, por ahí, la diferencia con respecto a aquellos años es la existencia de un regulador activo, ¿no? Ahí va. Es muy clave el rol del regulador en esto. Y de las cámaras, creo, ¿no? Estos espacios, Mariano sonríe, pero estos espacios creo que nacieron, los que estamos haciendo un poquito más y acá se nos cae una sota, inicialmente no existían estos espacios y no nos sentábamos a charlar de esa colaboración. Era más una competencia, no tanto una colaboración. Y eso creció mucho en los últimos años. Y también creo que hay un condimento, que es que aparecieron nuevos jugadores como los pagos domésticos, donde ya no hay, entre comillas, un representante o un árbitro desde ese lado. Entonces, en las primeras normas teníamos a las marcas poniéndose de acuerdo. Hoy también estamos en la mesa con pagos domésticos distintos, con una Argentina que tiene un modelo diferente al brasilero, donde quizá desde el Banco Central hay especificaciones mucho más claras. Acá nos toca jugar un modelo de tripartito de administradores. Entonces creo que con ese entorno, entender este modelo, creo que estamos bien, pero coincido con lo que decía Emi de está bueno retomar esas mesas y darle ese último twist a los puntos que quedaron abiertos. Digo, hay un montón de puntos detectados abiertos, están conversados con el regulador. Creo que el desafío es que este 2025 le podamos dar ese twist y cerremos lo que falta de e-commerce, cerremos lo que falta de nomenclatura. Quienes estuvieron en aquellas mesas se acordarán, lo charlamos con Mariano, cuando le queríamos poner un nombre al QR para que fuera QR argentino o algo similar, no tenía mucho glamour, pero era una manera de podérselo contar al comerciante. Bueno, ¿a cómo vamos a esos lugares? ¿Cómo jugamos un partido donde las marcas estén? Porque cada color tiene una marca hoy atrás, pero ¿cómo logramos que eso nos lleve a una interoperabilidad más fácil de contar? Porque yo creo que en el fondo el problema acá es ¿cómo le cuento? Yo siempre decía, mamá no vende ahora, si ya te voy a buscar otro ejemplo, para la verdulería, ¿qué tiene que hacer? O sea, ¿cómo le cuento? Y de nuevo, no estoy hablando del señor que vende en el borde de la Panamericana. Estoy hablando de un comerciante medio, pyme media, a la que hoy se le complica entender por qué llegó a tener tantas terminales. Y si ustedes alguna vez le preguntan, ¿pero por qué vendés este por acá, este por acá? Algunos hasta tienen un sticker
arriba que dice QR por acá, tarjetas por acá. Y la verdad que no tiene una lógica. Y creo que estamos educando desde la venta y eso se transforma en un problemón. Porque entonces mezclamos la competencia con la educación. Y creo que eso nos trae algunas piedras al camino que está bueno que podamos sacar y que darle un twist en este nuevo año que nos trae. Bueno, lo que pasa es que la educación desinteresada es algo complicado de lograr, ¿no? En general, la evangelización así genérica, como bueno, a ver, evaluemos objetivamente cuál sería tu mejor solución en este caso, es algo que sucede a través de, por ahí, llevando estos espacios o estos speakers a ese público. Y eso es difícil de lograr, digamos, pero está bueno que laburemos para eso. Pero yo creo que ahí está la colaboración, ¿no? Creo que todos nosotros, si nos sentamos, podemos llevar con un speech similar para contar cómo llegar a ese comerciante. Digo, nuestro rol hoy es sombrero de comercios, entonces creo que desde ese lado es donde está bueno buscar esa colaboración y buscar esos hilos conductores comunes para de nuevo, eficientizar y esta campana que contaba Emi, traerla un poquito más al centro. Ok, ahí ¿querías completar algo? No, sí, que me parece, si uno sale del rol de yo, Payway, Nave, GP, si quieres mirar el sistema desde arriba, termina siendo un sistema ineficiente e inescalable. Digo, 5 terminales en el punto de venta es el hardware, es la distribución, es el mantenimiento, son los servicios técnicos para llevarle los rollitos, es capacitación en el punto de venta permanente y capacitación donde un flujo es de una forma en una terminal, otro flujo es de otra forma en la terminal, un QR es con intención, el otro QR es pasivo, es la conciliación de tus ventas o el cierre de lote para algunos, la vas a ver desde determinadas plataformas, es realmente ineficiente. Entonces, creo que, y de nuevo me parece que el regulador, cuando hay muchos intereses dando vuelta, siempre nos puede meter en una agenda con algún denominador común que nos fuerce a tener estándares comunes, porque cuando no los encontrás naturalmente, es ahí donde el regulador juega un papel para mí preponderante, que lo viene haciendo con todo este ecosistema. Me acuerdo de aquellas mesas de innovación en el Banco Central hace años, lo viene haciendo y está funcionando muy bien. Bueno, hay que seguir potenciando esta agenda conjunta para que en las cuestiones que podemos colaborar estén bien marcadas y después en la arena en la cual competimos también queden como bien marcadas, ¿no? Claro, tal cual. Y que no abramos tanto juego que después van a haber intermediarios. Lo que termina pasando, aparece un conciliador nuevo que está en el medio torno. Chicos, resolvámoslo, se llama, ¿no? O sea, porque también creo que pasa eso, ¿no? En la ineficiencia que dice Emi. Entonces generamos un montón de capas que son súper ineficientes. Bueno, así es como cada vez somos más los que interactuamos con otros, ¿no? Entonces, o lo resolvemos nosotros o lo resuelve alguien porque el dolor está. Es cierto, ¿no? es cierto. O sea, lo que termina pasando es que se agrega otro jugador que resuelve lo que no resolvimos nosotros. Exacto. Y encarece aún más la transacción. Tal cual. Y la demora y todo, ¿no? Porque a la larga es todo. Bueno, y ahí un poco estamos dando lo que sería el interoperabilidómetro del comercio, ¿no? O sea, de nuestro cliente, del que cobra. Ahora, al usuario, al que paga, digamos, que a la larga es el que arranca con todo esto, ¿qué impacto creen que le estamos produciendo real desde las soluciones que damos hoy? Bueno, si querés te lo comento como usuario. Tenés N cantidad de billeteras y empezás a ver con cuál vas a pagar porque tiene la promo del día y te tenés que fijar si tiene la terminal o el QR de quien te dio la promoción, con lo cual creo que esta experiencia del lado del comercio, cuando no es interoperable, del otro lado se manifiesta exactamente de la misma forma. Digo, creo que todos tenemos la mayor cantidad de billeteras, tarjetas en la billetera, etcétera. Bueno, nada, me parece que es de dos vías y cuando hablo de mirar la experiencia del cliente como un journey del cliente que cobra, también hay que mirar el journey del cliente que paga, ¿no? Pero por supuesto tenés que buscar siempre, cuando alguien va a pagar, estás viendo ¿cómo se llama? La combinación entre qué tenés, qué descuento tenés, etcétera. Con lo cual creo que aplica para los dos lados. Sí, sin duda. O sea, el usuario que va a pagar termina pasándole que
sea, la letra chica es la promoción pagando con el QR tal en el día. O sea, cuando tenés que comunicar tanto por cómo tiene que hacer esa transacción, termina siendo que, o sea, termina dejando entrever que tenemos un ecosistema complejo en lo que es QR. Y por ahí te sumo que creo que el gran ganador de todo este enredo que se arma es el alias. Porque entonces el alias aparece ahí en el medio del camino, no tiene una mirada, es eficiente, porque no tiene todas estas capas que le vamos poniendo encima, y creo que también nos tenemos que hacer responsables de eso, ¿no? O sea, muchas veces hoy nos va a pasar a todos, y con el alias no hay problema de billetera, chicos, todos abrimos la que necesitamos, la principal, a dónde te lo mando, vamos cambiando por una cuestión impositiva de dónde, pero creo que ahí es donde se aparece la ineficiencia en un riel nuevo que también tenemos que abrazar, tenemos que traer al ecosistema y tenemos que darle identidad de pago. Entonces creo que ese es un desafío adicional que creo que está bueno en algún momento traquear. Ok, pero a la larga entonces si el interoperabilidómetro del que paga da bien, digamos, es un poco lo que justifica la ineficiencia a la que se acostumbró el sistema, ¿no? O sea, los que yo creo que da bien cobran... para el que paga, creo que por ahí para el que paga está más ordenadito. Yo creo que si lo miras del lado del comercio, pero le vale la pena. Aprobamos de casualidad. Pero hablábamos recién de cómo ante determinada cantidad de cosas existe la convergencia y en el sector financiero apareció un modo que empieza a concentrar la experiencia de punto de venta en un solo lugar como billetera standalone o dándole los servicios a los distintos bancos. Pero fíjate que ahí la convergencia de las N cantidad de aplicaciones bancarias con las N promociones que tienen, viene un modo a poner un estándar común para todos los bancos y hacerla más simple para el que paga, ¿no? Entonces esto de alguien viene a resolverlo, básicamente. Tal cual, tal cual. Bueno, nos queda poquito, pero esta pregunta, digamos, es como tratar de hacer un doble clic en los temas que pelotearon entre Marito y Martín hace un ratito y tratando de resumir lo más que puedan, ¿cuáles creen que son los próximos hitos en lo que es interoperabilidad? Mirá, hay cosas que nacen interoperables como fue transporte. Nosotros lanzamos transporte hace poco tiempo en Subte y en unos pocos meses ya tenemos 16 millones de transacciones por un volumen total de 14.000 millones de pesos en Subte y en algunos medios de transporte más del interior y de algunas pruebas que tenemos por acá, pero tiene para escalar un montón en términos de interoperabilidad. Es interoperable, es NFC, es súper fácil, nos llevó a instaurar un mecanismo que nos acercó al mundo en términos de apertura y terminar con un closed loop que está buenísimo porque digitalizó un montón, pero el próximo paso venía a buscar una apertura que fue la que se logró ahora y es una experiencia muy buena de cara al que va a pagar. Así que por ese lado sigue el QR desarrollándose, aunque bueno, Martín y Marito recién hablaban de la penetración de NFC, pagos sin contactos, y todavía hay muchas billeteras para poder, muchos celulares que tienen que seguir creciendo en NFC, con lo cual van a seguir las billeteras proliferándose en esa tecnología. Propinas tiene que escalar, realmente dimos las capacidades, hay un cambio cultural y de adopción muy grande que tiene que ver mucho con capacitar al punto de venta. Estamos llevando capacitaciones a los puntos de venta, a los restaurantes y demás, porque realmente es muy práctico, es muy fácil terminar un flujo de pago y elegir la propina ahí, es un tema de mayor adopción. Y bueno, nada, eso, creo que seguir buscando estándares comunes y seguir haciendo que el punto de venta entienda cómo trabajar con la situación actual y hacia dónde vamos a ir llevando esta interoperabilidad. Coincido plenamente. Transporte fue un ejemplo. Nosotros lo vimos también ya para lo que es la adquirencia a nivel nacional. Y como hitos, yo creo que el regulador tiene que ir un paso más. Hoy, ¿qué es lo que está pasando en China? Así como hace 10, 15 años atrás tenías QRs en China, hoy tenés 2 tecnologías de pago facial
cerradas, que son Alipay o Alibaba Pay y WeChat Pay. En breve nos va a pasar a nosotros si hoy no empezamos a regular justamente los estándares de pago facial. Entonces, yo creo que tenemos que, en función de lo que pasa en otros mercados, ya empezar a regular para que no nos pase que el primero que entra con esa tecnología después termina siendo un jugador que no va de la mano de lo que todo el resto del mercado quiere. Bueno, y construyo sobre los chicos, creo que también hay una oportunidad de terminar de traer la tecnología. Cuando hablábamos porque el NFC también teníamos un tema con los celulares, el proceso. Creo que un disparador como transporte va a ser que los celulares vengan con el NFC cuando por ahí deberían haber venido originalmente. Y una apertura de la importación nos ayuda también desde ese lado, y creo que para cualquier tipo de tecnología de NFC para arriba, el impulso que le da el transporte, el impulso que le puede dar un tapón phone y demás, es una oportunidad también para llevar otros tipos de métodos de captura que en algunos espacios vemos que son más rápidos. O sea, la diferencia que vimos en las notas de la tele de cómo se tapea versus otros medios de captura en el subte, creo que nos deja de lleno que para algunos procesos está bueno ir por el NFC. Creo que ahí, que esto también traiga mejor tecnología a la Argentina, está buenísimo. Genial, chicos. Muy bueno. Bueno, queda claro, después de todo lo que charlamos, que la interoperabilidad tiene mucho por delante. Queda claro que hay bastante para trabajar, que hay muy buena receptividad del lado del mercado y muy buena predisposición del lado de los distintos players y los distintos actores para colaborar, ¿no? Entonces, quiero cerrar, como siempre, un poco en nombre de la Cámara, invitándolos a tener una participación activa en esa colaboración, en la pluralidad, en la pluralidad de voces está la innovación y está la posibilidad de progresar. Y me parece que está buenísimo y me resulta muy divertido tratar de hacer que a los chicos de la Cámara siempre les quede chico el espacio donde arman los eventos. Así que sigamos viniendo, sigamos participando, sigamos siendo cada vez más y que se tengan que esforzar por buscar lugares más grandes o más cantidad de eventos. Gracias a todos, gracias a los speakers, espero que les haya servido.